De pie esta mañana. Les quiero compartir un Salmos que es el 108 que dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Y les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí tenemos el corazón dispuesto para cantarle himnos y salmos a Dios? Y es algo que esta semana he estado pensando, de que Dios simplemente busca corazones contritos y humillados. Dios busca corazones que simplemente nos arrodillemos ante Él y Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Él empieza a mostrarnos muchas cosas que a veces no podemos ver. Y dice el segundo versículo: despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas tú, Dios. Y en esta mañana vamos a cantar villancicos, y estos villancicos se tratan de exaltación a Dios, que todo es para Él, que estamos aquí en conmemoración de que Cristo ya vive en nosotros, amén. Y que en estas fechas es el nacimiento de Jesús. Dice: el Rey ha venido y va a volver por sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Hoy, Señor, prepara nuestros corazones, que si nuestro corazón no está dispuesto a alabarte, hoy sacúdelo, Señor, para alabarte, para encontrarnos contigo, Jesús, esta mañana. Hoy queremos darte lo mejor como olor fragante, Señor, hasta quebrar nuestro alabastro y rendirlo a tus pies, Señor, que sea perfume a tus pies, Señor. Hoy queremos buscarte, hoy queremos honrarte, y que cada alabanza, Señor, que nuestra ser, que nuestro corazón sea de alabanza a ti. Que cada palabra que cantemos, la cantemos con fe, creyendo, Señor, que tú eres el merecedor de toda la gloria, todo el honor, porque todo es para ti y te pertenece a ti. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Amén. Tú eres digno, Señor, y a ti vamos a cantarte y glorificarte unidos, Señor, en un mismo espíritu y en una misma fe. Vamos a decir: al mundo paz. ¿Cuántos se la saben? ¿Por qué no me acompañan? Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Y adoramos Jesús. Vamos a decirle una vez más: al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Aleluya.
nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa Rey, y paz su santa Rey, y paz su santa Amén, amén. Padre, recibe esta alabanza, Señor, y recibe esta adoración. Iglesia, ¿por qué no levantas tus manos en este momento? Cierra tus ojos, no permitas que nada te distraiga y empieza a enfocarte solamente en Él. Nuestra atención en Él, en ese Rey que viene, en ese Rey que viene pronto. Padre, recibe esta alabanza y esta adoración, que la cantamos con todo nuestro corazón, creyendo que para siempre tú reinas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Te bendecimos, Señor. Toda gloria y toda honra es tuya, Señor. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Viene aquel que nos traerá su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado, su bondad es infinita. Él es antes del principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Cantamos, viene un rey. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus días la justicia. Cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Benditas sean las naciones, todo ojo le verá. Para siempre
tú vienes, Jesús, pronto. Y hoy te adoramos, Jesús, esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda hablar esta mañana. Y que tú puedas quitar cualquier barrera, Señor, que esté impidiendo que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Porque a ti queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte y solo se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
¿Por qué no le cantamos una vez más Noche de Paz, todos juntos? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Hoy, Dios, en esta mañana hoy oramos por un Culiacán de paz. Hoy oramos donde hay un Culiacán abundante de tu amor. Un Culiacán, Señor, donde tu reino es establecido, Señor. Un Culiacán, Señor, donde se ve, Jesús, que tú estás actuando. Sabemos que a veces tienen que pasar cosas, Señor, para que tú comiences a actuar, Dios. Pero hoy en esta mañana, Señor, hoy oramos por tu paz, Señor, por tu misericordia, por nuestra ciudad de Culiacán, Señor. Hoy amamos nuestra ciudad, Señor, y nos duele verla así. Pero hoy oramos por un Culiacán diferente, un Culiacán transformado, un Culiacán lleno de tu amor, lleno de ti, Señor, donde pueden ser alcanzadas las personas, Señor, y te pueden conocer y te aceptan como su único Salvador. Que este mes, Señor, sea lleno de tu amor, de tu paz, que podamos bendecir a otros, que podamos mostrarte a ti a los necesitados, que podamos ir a orar, Señor, por el que lo necesita, que podamos mostrar amor, Señor, a nuestros hermanos. Gracias, Dios. Amén. Los de aquí vayan para allá y los de allá vayan para allá y saludan a las personas. Y se acercan más para acá para que no esté vacío aquí. Gracias.
Bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Hay alguien visitándonos aquí? Levante su mano para saludarlos. Bien alta la mano. Aquí hay una pareja de estos jóvenes que están aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a saludarlos. Denles un aplauso, por favor. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Ya los saludaron? Bien, qué bueno que estamos juntos hoy y vamos a pedir que Dios nos guíe y que no sea que aprendamos algo en nuestra mente, sino que podamos recibirlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que se ponga pues por obra. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a orar pues para pedir que esta bendición venga de lo alto. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias por la palabra que tú traes a tu iglesia, Padre. Declaramos que es una palabra que nos edifica, que nos fortalece y nos redarguye también, Señor. Y que sea puesto por obra cada palabra, Señor, que tú traes a tu iglesia, Padre, que lo podamos, que sea rema, Señor, que se haga rema en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, como iglesia bendecimos a nuestro hermano Lucano, Padre. Bendice a tu pastor, Señor, bendice su vida y su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amén. Ahí en el libro de oí al hermano Ángel, ahí está. ¿Cómo está la hermana Natalia? ¿Cuándo va a regresar a su casa? Mañana. Diga conmigo, Señor, gracias por la salud de nuestra hermana Natalia. Gracias porque hoy tu espíritu de sanidad está operando en ella. Y hoy la declaramos libre, caminando fuerte, sirviendo a un Dios todopoderoso. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Amén. Nuestro hermano Luis Esquer también está muy bien. Está en su casa. Lo operaron y está muy bien. Y yo estaba preocupado porque no tenía noticias de él, ¿no? Entonces le hablo y le digo, ¿cómo estás, Luis? ¿No? Y me dice, gloria a Dios, hermano. Diarte vino y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Y digo, tengo tantos años predicando el Evangelio y hoy vino y recibió a Jesucristo como su Salvador personal y estoy bien contento. Pues yo le pregunté que sí, cómo estaba él, pero para él lo más importante es que su amigo de arte había recibido a Jesucristo como su Salvador personal.
Y me llenó eso, porque dijo, es más importante eso que todo. Amén. Y además de eso, está muy bien de salud y está caminando bien. Gracias a Dios por ello. Y bien. ¿Sabe usted lo que es una ley? ¿Sí? Una ley. Vamos a dar un concepto de ley. Cristian, qué bueno que estás aquí. Denle un aplauso a Cristian, ya está en Culiacán, mire. Bienvenido. Una ley es un precepto. Precepto quiere decir, es un mandato. ¿Verdad? El Señor estableció leyes en el universo y a su voz de un mandato y todo el universo camina a la perfección en todos los aspectos del universo, de millones, millones y millones de galaxias, caminan bajo una ley establecida por Dios en cada acto. Y por eso estamos vivos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, una ley es un precepto, que precepto quiere decir es un mandato, es una orden de alguien superior, una autoridad. Entonces, las leyes del universo es un mandato de Dios para que sea el sol, para que sean las estrellas, para que sean las galaxias, para que sea todo lo que es. La rotación y la traslación de la tierra y todo lo que en ella hay es un mandato de Dios. Cada vez que usted ve que sale el sol y se pone el sol, dice, es un mandato de Dios. Cada vez que usted ve las plantas y hay una semilla que siembra y eso produce alimento, dice, es un mandato de Dios. Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley que está ahí, ¿verdad? Entonces, la ley es un precepto, es un mandato de una orden superior que ve que se observa, que se cumpla, ¿verdad? Es un conjunto de normas establecidas por una autoridad, en este caso es Dios. Una autoridad competente que manda, una autoridad competente que prohíbe o regula una conducta buscando el bien de todos. Dios ejecuta, ¿verdad? A veces a través de la ley de Dios para que se cumpla una voluntad de Dios que va a traer un bien a la humanidad siempre. Esto es el poder de su autoridad. Regula una conducta buscando el bien común que debe cumplirse obligatoriamente para lograr un orden importante en la naturaleza, un orden en la sociedad, un orden en la vida y en la vida de la iglesia. La iglesia, hay leyes establecidas por Dios para que caminen en una vida correcta y adecuada de iglesia. Amén, puede decir amén. De manera que entonces la autoridad, cuando establece una ley, dicta, ¿verdad?, por medio de su autoridad lo que va a suceder, ¿sí? Y luego dijo, sean el cielo, sea la tierra, sean los mares, sean los ríos. Todo eso son leyes que Dios estableció, dio su palabra y se ejecutan. Y en 6 días que hizo toda la creación que nosotros vemos, ¿verdad? Establece mandatos, establece prohibiciones claramente. Deben de ser cumplidas, observadas en forma obligatoria. Las leyes es una regla fundamental para organizar la vida, guiando y limitando el comportamiento de sus miembros. Entonces le decía yo a mi hijo Jacobo, le decía, Jacobo, ¿por qué cuando está el semáforo en rojo te paras? Porque puedo causar un problema, tengo que pararme. Pero ¿cuál es la razón de que te paras? Porque hay una ley de tránsito que dice que en rojo no debo de pasarme.
O sea, es una ley. Y esta ley tiene quienes observen que se cumpla, el que se pase debe de ser sancionado. Pero desafortunadamente en nuestro país todos se la pasan, porque no hay quien ejecute la ley, ¿verdad? Dice que el que comete homicidio tiene que ir a la cárcel. Hay una constitución, es una ley en la nación. Sin embargo, aquí matan y matan y matan y nadie va a la cárcel y no hay ninguno que agarren. Nada más dicen los hechos, pero no quiénes fueron y a dónde están. Porque no hay ley, vivimos en una nación sin ley. Y yo no vengo a hablar de una nación sin ley, pero puede haber una iglesia sin ley. Cada quien hace lo que le da su gana y cada quien hace lo que piensa y como piensa y lo que quiere. Y no es así. De manera que entonces, infringir la ley trae una consecuencia. Dígale al que está a un lado, infringir la ley trae una consecuencia. Porque si no, entonces no hay ley, no hay consecuencias. De manera que entonces Dios estableció leyes y estas leyes tienen como propósito limitar el comportamiento y encauzar a los miembros del cuerpo de Cristo en una manera de vivir correcta, sabiendo que el infringir la ley trae consecuencias. Entonces Pablo puede comprender esto de una manera muy práctica y dice Pablo, Dios habla a través de Pablo y dice que el versículo 6 de Romanos 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos 7, 6. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos más en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Muy interesante, ¿verdad? Dice aquí que el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre es el hombre sin Cristo. Ese es el viejo hombre. ¿Cuál es el paso de esta ley? Crucificar, que sea crucificado el viejo hombre. ¿Y cuál es la razón por la cual debe ser? Para que si se crucifica el viejo hombre, entonces nazca el hombre nuevo. Diga, que muere el viejo para que venga el nuevo. Eso es lo que pasa. De manera que entonces dice, ese nuevo hombre es un hombre regenerado. Ahora está libre de la ley del viejo hombre. Okay. ¿Cuál es la ley del viejo hombre? Dios estableció en el huerto del Edén y puso al hombre en el huerto del Edén. Y dígalo conmigo, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Era un ser que tenía espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero ese hombre que Dios creó, se le estableció un mandato y una ley. Y le dijo, multiplicarte, no, dijo, sojuzgar, multiplicar, sí, dice, multiplicaos, ¿y qué? Multiplicados y gobernar la tierra. Un mandato, ¿verdad? Entonces Dios le da un mandato al hombre por el cual lo creó. Lo creó para gobernar la tierra. Dígalo, Dios me creó para tener gobierno sobre la tierra. Para eso me creó. Creó al hombre y me creó a mí y lo creó usted. Ese es un mandato. Entonces le dijo, de este árbol de la vida puedes comer. Y cuando comes de este árbol te va a traer vida de Dios y vas a tener comunión conmigo y vamos a caminar juntos en este proyecto, en este propósito de tener gobierno sobre la tierra.
Pero el día que dejes de comer de este árbol, morirás. Es una ley. Le dijo, el día que dejes de comer del árbol de la vida, morirás. Y si comes del árbol del bien y del mal, entonces dice, estás haciendo a un lado la vida de Dios y entonces ya no vas a tener la vida de Dios, vas a vivir en tu alma. Y Dios estableció una ley. El día que comas de este árbol, morirás. El viejo hombre, el que abandonó el camino de Dios, tiene que morir. No hay otra manera, porque es una ley que está establecida. De manera que entonces, cuando Satanás dice a Eva, no morirás, sino que vivirás y vas a saber como Dios y vas a hacer las cosas como Dios. Entonces, ¿qué hizo Eva? Infringió la ley y la ley tiene una consecuencia. El día que de este árbol comieres morirás. Y la muerte es espiritual, no es física, ¿verdad? Morirás. Entonces, cuando comió, se dio cuenta que la habían, ¿qué? Engañado. Porque perdió el contacto con Dios y la cercanía con Dios. La perdió en un instante. De manera que entonces, vamos caminando en esto. Dice, ahora, si nosotros vamos a este principio que Dios hizo a imagen y semejanza al hombre, ¿verdad? Cuando el pecado entró en el hombre, contaminó su carne. Entonces la carne se contaminó del pecado. No se contaminó su mente ni su alma. No se contaminó, ¿verdad? Esa parte. Cuando Dios llama al hombre, le da vida a su espíritu para que entonces pueda recibir el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y pueda tener vida eterna con Dios. Ok. Eso es otra ley que Dios estableció. Entonces, cuando decimos, ¿a qué vino Jesús aquí a este mundo? ¿Quién me puede decir a qué vino? Porque lo festejamos en estos días de Navidad. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué? Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Está usted de acuerdo que Él vino a morir por nuestros pecados? ¿Sí? ¿Y los de acá están de acuerdo que Él vino a morir por nuestros pecados? ¿Sí? ¿Sí? El morir por nuestros pecados es el comienzo del verdadero propósito. El propósito no es morir por nuestros pecados como punto final, es el principio de algo. Dígalo, el morir por nuestros pecados es el principio de algo. O sea, esto empezó porque la sangre de Cristo fue el precio que se pagó para poder que tuviéramos la libertad. ¿Qué libertad? Porque la ley que se pronunció en el huerto del Edén tenía bajo condenación al hombre. Entonces, Él vino a pagar con su vida, ¿verdad? Y su sangre, el precio de la libertad de los que estábamos en la condición de esclavos, el hombre que estaba como en la condición de esclavos por haber infringido la ley. Entonces, Él pagó y nos dio libertad. Y entonces dice su palabra que fuimos justificados, o sea, declarados justos por Cristo como vida de nosotros. Regresa la vida de Cristo, entonces la ley se cumple y entonces quedamos en libertad, ¿va? Pero eso es el principio, que la persona quede libre de la ley, de la muerte, ¿sí? Pero el propósito real de Dios aquí en la tierra es morir y resucitar para poder ser impartido como vida a todos nosotros. Si solamente nos quedamos en que Cristo es el que me salvó, salvación,
entonces me pierdo de lo más importante que es el plan maravilloso de Dios. Que la vida de Cristo sea nuestra vida y nuestro vivir. Entonces Él resucitó para ser impartido como el espíritu de vida. Antes el hombre estaba bajo el espíritu de muerte por el pecado, pero ahora viene el espíritu de vida y le da libertad. De manera que la obra más poderosa y más importante de Jesús, ¿verdad? No solamente fue el morir y dar su sangre como precio de nuestra libertad. Eso nos beneficia a nosotros. Pero cuando Cristo lo experimentamos como el libertador, cuando Cristo como la vida, entonces encontramos que es vida eterna en Cristo Jesús. Le pone eternidad a nuestra vida. Entonces es la obra maravillosa de Dios. No nada más, ¿verdad? No nada más de que sean perdonados nuestros pecados, sino que ahora nosotros podamos tener una vida de Cristo en resurrección y viene y habita en nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces dices tú, ¿a quién beneficia que Cristo habite en nosotros? No, beneficia a Dios, porque a través del hombre recupera la tierra. El propósito de Dios es recuperar la tierra. Ahora la recupera viviendo en usted. Y ahora la vida que vivimos es la vida de Cristo, es la vida de Dios en Cristo Jesús. Y esta vida es la que nos libra del pecado y de la muerte. Entonces dijo, para que eso suceda, voy a establecer una ley. En el huerto del Edén se estableció una ley, dígalo, la primera ley, la ley del pecado y de la muerte. Dígalo en voz alta. Primera ley, pecado y muerte en la carne. Ahí tiene el poder Satanás en la carne. Primera ley. Y luego, la segunda ley es la ley del bien que está en nosotros. Dígale al que está a un lado de usted, hay un bien de Dios dentro de ti. Es la ley de nuestra mente, ¿verdad? Todos queremos hacer algo bueno y queremos hacer algo bueno. Entonces entramos en una situación de la ley de nuestra mente, en donde queremos hacer algo bueno. Entonces tomo la decisión de que hacer algo para merecer. Y eso no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que la vida de Cristo realice la obra. No es que yo haga algo para merecer un favor de Dios. Es que la ley tiene como propósito que Cristo sea la vida y sea el que lo hace, es en Él, por Él y para Él. Entonces, como el hombre tiene la ley de su mente, el tratar de hacer las cosas por Él para bien de Dios, entonces entra en un conflicto tremendo. Porque cuando Él usa los miembros, el cuerpo está compuesto de miembros y el cuerpo está contaminado por el pecado. Y el cuerpo entonces está bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, queriendo hacer el bien, cuando trato de ejecutar el bien, encuentro que esto no me llevó al bien, me llevó al mal. Porque dice que cualquier cosa que el hombre haga por sí mismo lo va a llevar al mal, es una ley. Y están en nuestros miembros. Entonces por eso la palabra de Dios dice que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no de pecado. Entonces dice, el hombre está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Recibe a Jesucristo y recibe el perdón de pecados. Y ya tiene el perdón de pecados y tiene la vida eterna por gracia.
Entonces, en lugar de caminar hacia la ley del Espíritu de Cristo, de resurrección, entonces empieza a tratar de hacer algo bueno para Dios, para que le sea contado como algo bueno y Dios lo bendiga. Me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a llevar el evangelio, voy a hacer todo esto. Entonces encuentro que está pasando por encima de una ley. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. Es el Dios que vive en él. Es Cristo la vida. Voy a decir, amén. Para poderlo comprender, usted tiene que ir a la vid. Ahí está la vid. Y aquí está el pámpano. El pámpano es silvestre. Y la vid es divina. Es la vida de Cristo. Entonces el pámpano silvestre quiere decir que da uvas agrias que enferman y se caen los dientes. Entonces dice que éramos pámpanos silvestres y nos trajo y nos injertó en la vid verdadera. ¿Verdad? Al injertarnos en la vid verdadera, empezó a fluir la vida de la vid verdadera que anula la muerte que hay o la enfermedad que hay en el pámpano silvestre. Este pámpano al injertarse recibe la vid, entonces empieza a dar frutos ya no agrios, empieza a dar frutos de la vid verdadera, frutos correctamente, ¿verdad? Entonces, cuando las personas en la iglesia tratan de hacer algo por ellos mismos para agradar a Dios, es como si quisieran producir fruto. Usted no puede producir fruto. Usted produce fruto cuando está unido a la vid. Separados de mí, nada pueden hacer. Es una ley. De manera que lo que Dios le pide a usted no es que usted haga algo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a usted y a mí? Que estemos en obediencia unidos a Cristo, a la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y el que permanezca en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Amén. Den un aplauso a Dios. El fruto que produce es la vida de la vid, que la vid viene siendo Cristo. Entonces, cuando la iglesia está unida a Cristo, la vid verdadera, trae fruto ¿de quién? De Dios, que no lo produce el hombre por su comportamiento, sino por su obediencia. La obediencia no es en el hacer, la obediencia está en permanecer. Pero nosotros queremos ganarnos el favor de Dios haciendo algo. Voy a hacer algo, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a ir para acá, voy para allá, y que Dios me habló y quién sabe qué. Espérate, no. Aquí Dios dice, si tú permaneces en mí y yo en ti, llevarás mucho ¿qué? Fruto. Pero si las personas que fueron unidas a la vid y están en la vid y vienen a ver el fruto y no hay fruto, ¿qué es lo que pasa? Dice, el pámpano es cortado, echado afuera y quemado en el fuego. Terrible. Está estableciendo una orden, una ley. Dice, el pámpano que no produce fruto será echado al fuego. Entonces el asunto no está en qué obra voy a hacer yo. El asunto es qué obra está produciendo Dios en mí, que le da gloria a Él y que está en el propósito de Dios. Tenemos que entender este principio espiritual, porque de alguna manera llegamos a la iglesia pecadores, recibimos a Cristo el perdón de nuestros pecados y tenemos vida con Dios eterna, de manera que entonces ahí termina el asunto. Y entonces vamos
y tratamos de hacer obras nosotros para agradar a Dios. Y dice, tus buenas obras ante mí son trapos de inmundicias. Porque yo soy el que produzco el querer y el hacer por mi buena voluntad. Nada que produzca el hombre, Dios lo puede recibir. Todo lo que produzca su Hijo a través de la vida de la iglesia, la puede recibir. Es de Dios, es para Dios y es por Dios. ¿Puede decir amén a esto? Entonces, cuando una persona es inconstante, de repente llega y se une a la vid, y al rato anda en el mundo y se separa de la vid, y al rato llega corriendo, a ver, y me voy a morir. Es que yo nomás me uno a la vid los domingos. Es cuestión de una vida de todo el tiempo, eterna, por la eternidad. ¿Qué se está formando cuando el pámpano está unido a la vid y recibe la vida de la vid? ¿Qué se está multiplicando? El fruto viene siendo uno. ¿Cuál es? La esencia de la vid, Cristo. Lo que se produce en esta vid es Cristo, la vida de Cristo y el vivir de Cristo. No se producen obras, se produce Cristo. Usted agarra una planta de una vid y da uvas, agarra la semilla de la uva y la siembra, y ¿qué florece? El fruto ¿qué? De la vid principal, porque de ahí fue tomada. No son frutos del pámpano separado de la vid, ¿verdad? Entonces Cristo es la vid verdadera. Diga conmigo, amén. Aquí hay una congregación. En esa congregación hay unos que están de visita. Esperamos que sean cristianos, hayan recibido a Cristo como Salvador personal, y si no, que lo hagan hoy. Pero hay otros que tienen tiempo, que no traen fruto, y a veces están unidos y a veces no están unidos. Eso se les llama congregantes. Pero hay otros que están unidos en la vid de día y de noche y recibiendo el beneficio de esta gracia. Estos son Cristo, producen a Cristo y son el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si usted es un pámpano, ¿cómo sé yo que estoy unido a Cristo? Como pámpano, ¿cómo estoy injertado? ¿Cómo sé que estoy unido a Cristo? Por el fruto, sí, pero antes del fruto, ¿mande? Claro, denle un aplauso a esta mujer. Cristo es la iglesia. Cuando yo estoy unido a mis hermanos en amor y nos ministramos mutuamente, y el don de Él es el don de Cristo en ellos, es el fruto de la vid que forma la vid. Entonces se beneficia el cuerpo de Cristo de los que están en Cristo y viviendo a Cristo, y no están separados de Él. De manera que entonces el secreto de la vida cristiana no es solamente que Dios me perdonó los pecados si tengo vida eterna, sino que si estoy unido aquí a la vid, en este mundo, en este lugar, entonces la vida de Cristo se produce y se reproduce en mí. Y esto es el poder que me libra del pecado y de la muerte. Lo que me libra del pecado y de la muerte es la vida. Pecado y muerte, ¿verdad? La vida, el espíritu de vida. Entonces, si digo yo, ¿qué es el pecado? En la palabra de Dios dice pecado singular, se refiere a Satanás. Pecado es Satanás. Pecados
son las obras de Satanás a través de la vida de personas, en plural, pecados. De manera que cuando decimos pecado singular, es una entidad. Ahora, Satanás es un ángel caído, es espíritu. Él no tiene las facultades que tiene Dios, de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Tiene poder y tiene un séquito de ángeles caídos y de demonios por todos lados. A través de esto están tratando de establecer la vida, la naturaleza y el carácter de Satanás. Están trabajando estos demonios en la vida de esta iglesia para que no estén unidos a Cristo, la vid. Y estos están actuando en contra de esta situación. Por eso Pablo dice, es que nosotros tenemos que entender que en nosotros está el mal. ¿Por qué? Porque en la carne está el mal. ¿Por qué? Porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y la pregunta es, si en la ley de la mente está hacer el bien, ¿por qué el hacer el bien lo lleva al mal? Porque quiere hacer el bien en su fuerza, en su capacidad y en lo que él es. Y esto es comida de Satanás, es la carne. ¿Va conmigo? Aunque parezcan buenas obras y sean revestidas de mucha espiritualidad, son obras de la carne y son comida de Satanás. Y eso impide que tengas ¿qué? Fruto. El fruto es la multiplicación de Cristo. Dígalo en voz alta. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea, Cristo es nuestra vida. Ahora dice, muy bien, podemos entender que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestra esclavitud y nos dio libertad. Y ahora tenemos acceso a Dios. Pero paso siguiente, le dice, necesitas unirte a la vid. ¿Cómo se une una persona a la vid? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Mande? ¿Cómo se une una persona a la vid? Sí, está injertado, pero ¿cómo se injerta? Sí, mediante el bautismo. Usted no puede injertarse a la vid si no muere. Tienen que arrancarlo de ser silvestre, pámpano silvestre, y ser injertado en la vida que es la vid verdadera. De manera que el cristiano pasa por la muerte de Cristo a sumergirlo en las aguas para que resucite ¿a qué? A una nueva vida, la vida de Cristo. Usted se une a Cristo como pámpano silvestre cuando usted entra en las aguas de la muerte para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Le parece bien? Le voy a volver a decir para poder ver, porque no sé. O sea, ¿cómo puedo yo unirme a la vid? No es que yo haga algo para unirme a la vid. Es que vamos a ir a la iglesia de Lucano. Menos, porque no hay iglesias de Lucano. La iglesia es Cristo, no es Lucano. O sea, ¿cómo puedo unirme a la vid? La vid es cuando soy consciente que tengo que morir. Morir mediante el bautismo. Entonces no muero yo, me sumerjo en la muerte de Cristo. Dice, soy sepultado con Cristo para poder ser resucitado en Cristo. Soy introducido en la muerte de Cristo para una resurrección en la vida de Cristo. ¿Cuándo se ve en el pámpano la resurrección de Cristo? Cuando el pámpano deja de ser silvestre y está unido a Cristo, y la vida de él es Cristo, y todo lo que pasa por su vida es Cristo, y con el proceso de Dios, Cristo se va formando
y va siendo un pámpano que da ¿qué? Fruto. Y el fruto es Cristo. No son obras de la carne, no son de tu intelecto, no es de tu capacidad. Entonces dice, una vez que has resucitado, resucitaste en la ley de la resurrección, y tus miembros ya no son instrumentos de iniquidad, porque ya no vives en la carne. Ahora tienes que ir a la tercera ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado del poder y de la muerte. Del poder del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte tienen poder en la carne. Y cuando quieres usar los miembros del cuerpo, la carne, para poder hacer algo espiritual, terminas equivocándote porque no puede traer bendición. Vamos a organizarnos y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro en la carne, ¿sí? Y vamos a ir para acá y para acá y para allá. No hay fruto, no hay manera. Tenemos que nosotros decir, me voy a unir a lo que Dios está haciendo. Es diferente. Me voy a permanecer unido al cuerpo de Cristo, la iglesia, para ser dirigido en lo que Dios va a hacer y está haciendo. Y abro mis ojos cada mañana y le pido, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, quiero hacer las obras tuyas, quiero que me permitas colaborar, permanecer, hacer lo que tú estás haciendo. Me uno a lo que Él está haciendo, no ando inventando qué hacer. Porque finalmente dice, no, es que yo quiero ser pastor y quiero tener mucha lana y que sé qué, ¿verdad? Entonces voy a levantar una iglesia y le voy a decir a los hermanos, Dios me habló y me dijo que levante una iglesia. Y mira, vente para acá conmigo y vente para acá conmigo. Esa es la carne. Y la carne es muerte. Cuidado, no hay muchas iglesias, dígalo, hay una. Y es Cristo. Entonces tengo que ver que la iglesia camine junta en la obra que Dios ha determinado. No es que nos pongamos de acuerdo aquí estos poquitos para hacer algo, no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Dígalo, soy libre. Soy libre. ¿Sí? Es la libertad. Sí, no me lo repitas. Es que me distrae. A ver, sí, está bien. Entonces ya encontró usted que hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Y esa actúa en dónde? En la carne. Pero hay una ley que quiere hacer el bien. Y dice Pablo, miserable hombre de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque entiendo que en mis miembros hay una ley que me lleva al pecado. Se lo vuelvo a repetir. Pablo dice, miserable hombre de mí, porque en mi mente está hacer el bien para todos y para la iglesia. Pero esta ley que está aquí en mi mente, ¿verdad? Usa los miembros del cuerpo para hacer esa obra sin espíritu. Y entonces esos miembros me llevan al pecado, a lo que no quiero hacer. En lugar de ser un bien, se convierte en un ¿qué? Mal. Es terrible. Porque finalmente nadie quiere hacer un mal. El decir, vamos a irnos para otro lado y vamos a hacer esto y vamos a ir para acá y vamos a ir para allá, es el bien que hay en ti, que quieres hacer algo bien, pero lo estás haciendo de una manera equivocada, te estás separando de la vid. Y separados de mí, nada puedes hacer. Y separados, ¿verdad? Y parece muy espiritual y lo revisten de espiritual, pero dice, el bien que yo esperaba que sucediera en esto se convirtió en un mal. Ahora le voy a decir así, yo me lo imagino de esta manera, ¿no?
el espíritu del pecado y de la muerte, la ley del pecado y de la muerte es Satanás. Y Satanás es un ser espiritual, ¿verdad? Y no tiene la facultad de habitar aquí, habitar aquí, habitar aquí, habitar aquí, habitar aquí, habitar. No. Tiene un ejército de demonios que obedecen el carácter, la vida y la naturaleza de Satanás, la que ponen dentro de usted. ¿Ya va conmigo en lo que dice? Es como la 4T, pues. O sea, va y lo lleva y lo envuelve y después lo mata. Usted véalo clarito. En la iglesia es lo mismo. Envuelven a las personas y van así muy contentos, de repente, pum, 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 pum. Y dice, pues si nosotros queremos hacer el bien, pero el querer hacer el bien está en mí, pero hay una ley en mis pies, en mis manos, en mi mente, en mis ojos, en todo mi cuerpo. Hay una ley que es el cuerpo de carne, de muerte, y queriendo que vaya esto que tiene muerte, traiga vida, es imposible. ¿Cuál es entonces el llamado de Dios? Muerte y resurrección a una nueva vida, para que dejemos de andar en la carne y en el bien de nuestra mente y empecemos a ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento, para que Cristo sea formado en todos nosotros y entonces podamos vivir bajo la ley del espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esto es lo que nos libra ¿de qué? Del pecado de afuera, de la condenación y de todas esas cosas. No es porque usted asista aquí, no es que también se comporte, no es que si estudió un día a la semana la Biblia, y no es porque está en un instituto. No, amado hermano, es que si usted está en la vida de la vid se va a su vida transformándola y dejando de ser silvestre para poder ser la vid verdadera. Y unido a Cristo se requiere obediencia. ¿Sí? Aquí estoy, Señor. En este día estoy aquí. Yo no me muevo si tú no me mueves. Si tú me guías, y entonces empiezo a cantarle a Dios. Si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, tomar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Esa es la vida cristiana. No te preguntes si es bueno lo que vamos a hacer. Pregúntale si nació en Dios, si nació en Él, por Él y para Él. Y esto nos va a unir en el espíritu de vida. Espíritu de vida. Es terrible cuando te digo, cuando venga a ver si hay fruto en este pámpano que está unido a la vid y no hay fruto, le dice, córtenlo y échenlo ¿a dónde? ¿Por qué? Porque la esencia de ese pámpano es muerte. Por eso no da fruto. Y entonces podía en esta mañana hablar de el castigo gubernamental de Dios. Las personas que dicen que no quieren saber nada de Dios, que no creen en Dios, piensan que pueden decir esto y pasar desapercibidos, y están equivocados totalmente, porque hay un poder gubernamental de Dios que trae una consecuencia en la vida de una persona.
porque habiendo escuchado el evangelio no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y llenaron sus vidas de pecado y de acciones incorrectas, y su destino es el infierno. El infierno en la eternidad. No, el infierno aquí. Aquí empieza. Aquí empieza, dígalo, aquí empieza la vida eterna. Dígalo, aquí empieza la vida eterna. Y crece y crece y crece y crece por la eternidad. La vida eterna es la vida divina. La vida eterna es la vida de Dios. Es la que vamos a vivir por la eternidad. Y estamos aprendiendo a vivirla aquí. ¿En dónde la aprende a vivir? En Cristo. En la iglesia. No como rito, no, amándonos. Amándonos, hermano. Amar no es ser consecuente. Amar es ser firme a pesar de. Dios no cambia su esencia porque nos ama. No. Nos ama y nos disciplina. Las personas piensan que uno porque lo ama, entonces tiene que ser consecuente. Entonces cuando estableces una ley y estableces un principio y estableces una situación con tu hijo y el hijo no quiere obedecer lo que le estás estableciendo, entonces te empieza a chantajear sentimentalmente y te dice, lo que pasa es que no me amas. No, dice Dios, te corrijo y te disciplino porque te amo. Porque si no te amara, entonces no fueras mi hijo, serías un bastardo. Qué tremendo es Dios. Sometida a prueba vuestra fe, gloria a Dios. Está haciendo algo Dios para purificar la vida de Cristo en nosotros, para quitar lo terrenal y se pueda poner lo celestial. No, hermano, le digo, ay, qué suave, mire que tengo una reunión y dice, oiga, pastor, me podía dar un consejo, vengo para que me dé un consejo. Y le digo, yo no doy consejos. ¿Quién soy yo para dar consejos? El consejo que le voy a decir, pues mira, cuando yo estaba casado con él, ¿verdad? Y entonces yo hacía esto y esto otro y esto otro. Ese es el consejo que usted necesita. El consejo es, agárrate y pégate a la vid, dobla tus rodillas todos los días y llénate de la presencia de Dios. Cuando te llenas de la presencia de Dios, ¿cuál es el resultado que ves inmediato? ¿Cuál es? ¿Mande? La vida de Cristo, sí, pero ¿cuál es el resultado que se evidencia que estás unido a la vid? La paz. Sí. Sí, gozo. Amados, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, no es la vida del Espíritu, es el fruto del Espíritu. No es de usted. Y ese es Gálatas. Pero aquí está diciendo que cómo se evidencia esto. ¿Sí? Andamos en vida nueva todos los días, en novedad de vida. La vida cristiana es una vida intensa, gloriosa. No es de forma, no es de carácter o de principio. No, no, no. Es un gozo dentro de nosotros porque es el Cristo maravilloso en nosotros. Y cuando usted adora a Dios, ¿quién adora dentro de usted a Dios? Cristo. Cristo se une a la adoración de la iglesia y el que va delante de la adoración es Cristo, porque es la vida maravillosa. Es la vida dichosa y feliz con Jesús mi Salvador. Es la vida dichosa y feliz, al ser salvo por su amor. Hay un gozo muy grande y cabal,
y una paz que no tiene igual. Mientras al caminar mi alma goza en cantar, es la vida dichosa y feliz. Es una vida dichosa, hermano. Es feliz. En medio de la prueba y en medio de la dificultad viene la mano poderosa de Dios a usted. Y no es sentimiento ni emoción, es una realidad. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no me va a librar. Por la fe ya lo hizo. ¿De qué me libra? De la condición del pecado, en la enfermedad, en todas estas situaciones. Él me ha librado. Y cuando somos librados de esto, entonces nuestra alabanza se eleva hasta el trono de la gracia de Dios. Me caen gordos los que no tienen ganas. Prefiero trabajar con gente que tiene ganas a los que tienen conocimiento. ¿Sí? Siempre he sido así. Mi padre me decía, si lo vas a hacer, hazlo con ganas, con pasión, hazlo con todo. Así debe ser la vida. Decía, tiene razón. Llegué a tener 3,000 trabajadores. Y de esos 3,000 trabajadores, más de 300 eran ingenieros, arquitectos, eran contadores, eran todo esto. Y estaba trabajando en toda la República con todo ello. Y yo les sacaba y les decía, ¿quieren que venían a trabajo? Venían conmigo. ¿Y qué es lo que yo veía en ellos? Si tenían ganas. Si los ojos de ellos estaban vivos. No me importaba que no supieran, yo los puedo enseñar. Y es mejor porque los voy a formar de acuerdo a lo que yo necesito en esta empresa. Pero si hay algo que es que no tengan ganas. Nada, pues aquí vengo yo. Y que y que esto otro, ¿verdad? Que, pues no sé. La verdad. ¿Sí me entiendes? Así también en la vida cristiana. Con ganas. Es una ley. Es una ley poderosa que me levanta. Dice, oiga hermano, ¿y usted no tiene miedo de hacerse viejo? Tus ojos no lo van a ver. Porque Dios me va a llevar antes. Dice que no se apagarán mis ojos como el de Moisés, ni el vigor de su fuerza se disminuyó. Y así lo arrebató Dios y se lo llevó. Amén. Amén. No estoy aquí sentado esperando envejecer. Como dijo Cruz Treviño Martínez de la Garza y Garza. Estoy joven, dijo. Óiganmelo bien, dijo, ¿no? Y se le paralizó la pierna. Fue mi hija para decirme, oye papá, ya han cantado el Noche de Paz como 5 veces y tú no te apareces. Ya empezaron, les dije yo. Empezaron sin mí. Y entonces estaba yo acostado en el escritorio, porque ahí me enderezo, ¿no? Entonces le dije, la verdad, ya voy. Lo que pasa es que me dio un calambre, dije. Yo estoy esperando que se me pase, pero no me he dado cuenta que estaban repite los cantos. No importa eso, hermano. No es cuestión del cuerpo, no es cuestión del dinero, no es cuestión de eso. Es algo adentro. Es un poder.
que resucitó a Jesucristo de los muertos, dice, es el mismo poder que opera en la iglesia. Amén. Amén. Es el mismo poder. Y dice que porque ese poder actúa en la iglesia, le dio autoridad sobre todos los demonios y toda obra de maldad. ¿Por qué? Porque hay un poder en estar unidos a Cristo y Cristo sea nuestra vida y nuestro vivir. Y el espíritu que sale de esa vida es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es el que me da la libertad de la ley del pecado y de la muerte y de querer hacer el bien en mis obras. Por ahí no es, hermanos. Bueno, ahora sí voy a empezar la predicación. La palabra de Dios dice, levanten la mano los que saben que usted y yo en Cristo Jesús tenemos el carácter de Cristo. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es el carácter de Cristo? ¿Qué define el carácter? Lo que Él es por fuera y por dentro. El carácter es lo que yo soy, es unas cualidades, un conjunto de cualidades internas y externas propias de una persona o de una cosa. Ese es el carácter. Una persona que se distingue por su manera de ser hacia afuera y hacia adentro. Ese es Cristo. Cristo en nosotros. El carácter de Cristo. Lo dice con uno, lo digo y lo he dicho por mucho tiempo con mucha facilidad, pero cada día Dios me va diciendo, ¿estás seguro que lo que estás haciendo es en el carácter mío o en el tuyo? Y le digo, no quiero yo el mío, yo quiero el tuyo. Pero ten paciencia conmigo porque soy medio tardo para entender, pero quiero hacerlo. En mí está el querer y en Él el hacer. Dígalo, en mí está el querer, en Él el hacer por su buena voluntad. Denle un aplauso a Dios. Amén. ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el poder de lo alto transformador del creyente. Y este poder de lo alto que lo transforma de manera externa y interna, refleja, hace visible las virtudes y la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Hijo de Dios. Es lo que hace visible el amor, la humildad, la justicia. La humildad. El carácter de Cristo se ve en tu humildad, en la manera en que amas, en la manera en que sirves, en la manera que buscas el ser bendición para alguien, no para controlarlo y no para que lo sepa, no porque voy a recibir algo a cambio, es porque es mi vida y es la vida que yo vivo y así vivo yo. Amo no porque me amen, amo porque sé amar. Y me llena el amar a mis hermanos. Nada más que antes no se los decía, ahora sí se los digo. Te conviertes en la imagen viva de Dios. Cuando el carácter tuyo es el carácter de Cristo, te conviertes en la imagen viva de un Dios real. Que ama, que es humilde, que es poderoso, que tiene sabiduría, que tiene todas las virtudes que en Cristo Jesús nos han sido dadas. Se expresan en tu casa, en tus familias, en tus hijos, en todas las personas. Es un poder tremendo.
Es algo que transforma, pero también que llena. No de orgullo. Nunca me ha gustado la palabra orgullo, porque el orgullo, la Biblia lo dice que es de Satanás. Yo puedo estar satisfecho con la vida de mis hijos que están aquí, que los amo con todo mi corazón. Pero reconozco que la vida de esos hijos fueron formados principalmente por Débora. Porque yo no tenía tiempo andando en la iglesia, andando por acá y andando para allá. Y no me justifico, pero estaba atento a todo lo que sucedía en mi casa. Amados, ¿qué significa el carácter? Es convertirnos en una imagen viva de Dios. ¿Y cómo podemos ser formados en una imagen viva de Dios? ¿Sí? Cuando nosotros somos tratados por Dios adentro del corazón de nosotros, internamente, hay una obra del Espíritu y de Cristo mediante su Espíritu en nosotros, que nos lleva a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén es la imagen y semejanza que se recupera hoy en Cristo Jesús. Cuando Cristo se multiplica y se hace visible y nosotros caminamos en esa verdad y en esa vida. Y no es, como le diré, que estoy preocupado por hacerlo. No, estoy ocupado, atento a lo que Él diga, ¿verdad? Entonces, levanten la mano las personas que están aquí en que Cristo es su Salvador. Gracias. Ahora, sinceramente, levante la mano los que pueden decir que Cristo es su Señor. Si es su Señor, usted hace lo que Él dice, no lo que usted quiere. Y cuando Él dice ve, usted va. Y cuando Él dice vienes, vienes. Y cuando te dice en paz, en paz. Ese es Cristo, el Señor de mi vida. Y le tengo otra noticia. Si Él es el Señor de su vida, en la próxima plática le voy a decir que usted es un agradable esclavo de Cristo. Porque el esclavo hace lo que su Señor le dice. En cambio, Dios le habla y le dice, quiero que vayas allá, mira, en aquel lugar con aquella persona. Y le dice, ahorita no tengo tiempo, voy a ir mañana. ¿Cómo un esclavo le va a decir al Rey de Reyes y Señor de Señores qué va a hacer cuando Él quiera? Usted lo único que tiene que decir es, sí, Señor. Si tú vas conmigo y si tú abres puertas y tú esto, y si me das pan para comer y si me cuidas con mis hijos y si me haces esto, tú serás mi Dios todos los días de mi vida. Esa es la iglesia. Esa es la vida cristiana, que es la que no se predica normalmente. Lo que se predica es las obras de la carne. Y se necesita dinero para hacerlas. Pero las obras de Dios lo necesita a usted, no a su dinero. Su vida. Que su vida esté entregada a Él. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Esa es la vida.
Si piensa que usted va a estar cómodo, se equivocó del lugar. Pero que usted puede estar pleno y feliz, está en el lugar correcto. Romanos 3:1, ¿qué dice? Romanos 3:1. Aquí está. No, 6, perdón, me equivoqué. Es Romanos 6:3. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en novedad de vida, en vida nueva. ¿Alguien se atrevería a decirme aquí qué es la vida nueva? Levante la mano y le paso el micrófono. ¿Qué significa vivir en la vida nueva? Perdón. Cuando renaces en Cristo. Y haber nacido de nuevo, pero no tener una vida nueva. Y le voy a decir un ejemplo. Hay personas que se bautizan y hace más de 10 años que se bautizaron y son salvos, pero no evidencian una vida nueva en la iglesia. Son unas personas que asisten, pero no tienen una vida visible y nueva, a pesar de que son cristianos y Dios les perdonó sus pecados. ¿Qué? ¿Mande? Yo no me he bautizado. Yo desde nacimiento, permítame, soy católica, pero siempre he sido muy de Dios. Yo me casé con un hombre cristiano y el acuerdo fue que íbamos a tener un matrimonio mixto porque yo quería casarme por la iglesia, pero iba a vivir en el cristianismo con él. Yo tengo una disyuntiva. Yo estoy muy cerca de Dios, pero si yo me bautizo, siento como si le faltara el respeto al Dios que siempre he conocido. Mi cuñado es pastor y me dice que me ve más espiritual que la mitad de su iglesia en Guadalajara. Entonces le pregunto yo a usted, no, eso que dice usted, se bautizan pero no viven en Dios. Mi pregunta es, ¿se puede vivir en Dios así? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero vivir una vida con Él, una vida con Él, o quiero vivir una vida con ella. Entonces, haz tantito el pie para allá. Aquí estoy junto. La pregunta es, ¿el estar junto me da una vida con ella? Claro que no. O sea, estar junto a Dios no me da una vida con Él. Lo que me da una vida con Él es cuando dejo de vivir yo y Él vive en mí.
es diferente. Y cuando dos se unen con una vida de Dios en ellos, entonces están unidos en una misma vida. Por eso el matrimonio dice, lo que Dios unió, unió. No lo separa el hombre. Pero si están arrejuntados, es otra cosa. Juntos, pegaditos, duermen juntos, caminan juntos, comen juntos, pero no comparten la vida. Yo no estoy diciendo que sea el caso de ella. Estoy diciendo lo que Dios enseña a la iglesia, que no es estar junto a Dios, es uno con Dios. Y aquí lo traigo, y aquí lo traigo colgado, y aquí lo traigo en el brazalete, y aquí lo traigo, y aquí lo traigo. ¿Y qué que lo traigas? Lo que necesitas es que sea tu vida y tu vivir. ¿Verdad? Fíjese. Había un centurión que era romano y estaba en Jerusalén con los judíos. Se enfermó su siervo y fue a buscar a Jesús donde andaba sanando enfermos. Pero él no creía, no creía, él no pertenecía a la religión judía. Él era romano. Llegó y le dijo a Jesús, le dijo: mi siervo está enfermo, muriendo en casa. Vino a interceder por un siervo, un centurión, que era la máxima autoridad del régimen romano. Le dijo: está enfermo. Entonces le dijo, yo sé que tú lo puedes sanar. Y entonces Jesús dijo: no he encontrado fe más grande en todo Jerusalén que la de este hombre que no es judío. Y le dijo: vamos a tu casa. Y le dijo: Señor, mi casa es un palacio, pero dice, no es digno de ti. Pero tú da la palabra y mi siervo sanará. No es cuestión de religión, amada hermana, estoy de acuerdo con usted. Es cuestión de vida. Es una presencia de Dios, que no estoy en donde yo quiero, sino en donde Dios me tiene. Y dijo, y fue camino a su casa, y cuando venía camino a su casa venían sus siervos y le dijo: ya no es necesario, tu siervo sanó. Y dijo: ¿a qué horas? A la hora sexta, exactamente cuando Jesús dijo: te sea hecho como tú quieres. Amén. Jesús se levantó contra toda la religiosidad. Y es lo que estábamos oyendo. Hay una tanta religiosidad en las iglesias, no nada más en las católicas, por todos lados es una religiosidad de forma. No hay vida, no hay unidad con Dios. Y si no hay unidad con Dios, no hay unidad en los matrimonios, no hay unidad en la familia. Hermano, ¿por qué estás casado con esta mujer que está aquí? A ver. Porque la amo. Porque la amas. Sí. Dice. Qué bueno que la amas. Pero te voy a dar una palabra que te puede ayudar también, aparte de amar, porque es un principio importante. Es porque eres una mejor persona unida a ella. Separados eres débil, unidos son fuertes. Es unidad. Por eso Jesús dice: separados de mí, ¿para qué le busca, verdad, hermana? ¿Para qué tantos brincos si el suelo está parejo? Dice: no, hermano, es que yo voy a la que esta casa de quién sabe qué, y que no, hombre, mire, hermano, el pastor no tiene un coro tan grande. ¿Sí? La verdad. Es la verdad.
Y digo yo, sálvese quien pueda. Salgan por las puertas de emergencia por el amor de Dios y ya. ¿Sí? Y le dije, eso fue en Estados Unidos. Y me dijeron, ay, Lucano, ¿y qué le pareció? ¿No? Y le dije, si quieres salvar el pellejo espiritual, córrele ahorita y salte de ahí. Y me dijo, ay, es que no, es que ya vio cómo canta. Y ya vio los coros y ya vio la cantidad y ya vio. Sí, lo único que no he visto es a Cristo. Veo una organización, veo que invirtieron 100 millones de dólares y veo que hay un montón de personas y están viendo a ver cómo pueden hacer negocios y cómo pueden ganar dinero y todo, pero yo no veo a Cristo. Prefiero a la Sierra de Nayarit, cuando fui a predicar la palabra allá a los huicholes y que venían bajando y de 3 días de camino y sin comida, venían bajando por los cerros para tener una reunión en una casa que era de puras jabas así y de tierra. Pero cuando llegamos allí, el Espíritu de Dios estaba ahí. Oraban como si la vida se les fuera. La comodidad atrofia. Sí, a la iglesia que me llevaron ya no existe. El que cantó ahí por 10 años o 15 se divorció, se separó de sus hijos, se fue al mundo y ahora canta para el mundo. No es que me dé gusto eso a mí, me da tristeza, porque nadie de esa multitud que estaba ahí alcanzó a identificar que Cristo no estaba ahí. Las personas que viven en sus casas, si no se han dado cuenta que Cristo no vive en su casa. Dice Pablo, por la gracia de Dios, dice, mas el pecado, singular, Satanás, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y dice, porque el pecado tomando ocasión, o sea, el pecado toma acción, el pecado toma ocasión, toma acción. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. O sea, a usted no le engaña un ente, no le engaña no, le engaña una persona. Satanás se personifica a través de sus demonios y tienen la vida, naturaleza y todo el poder de ese reino de las tinieblas. Y es evidente cuando entra usted a un lugar y ahí está presente ese reino. Ese reino le da honra a los hombres, no a Dios. Esa es la verdad. Y dice, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado lo lleva a hacer obras. La ley del pecado y de la muerte está allá a la puerta. Y nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal para que no tenga ocasión de hacer su obra de destrucción en nuestra vida y en nuestros hogares. Y es viviendo el Espíritu, porque no hay condenación para los que viven en el Espíritu y no caminan conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida, dígalo en voz alta, porque la ley del Espíritu de vida,
le he preguntado a muchas personas y le digo, oiga hermano, ¿Satanás vive dentro de las personas que van a la iglesia que son cristianos? Satanás vive, y todos me dijeron, no puede ser. No puede ser. Y entonces, ¿quién opera el espíritu de pecado y de muerte en las personas? Ni modo que lo opere Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Mas si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, no lo quiero hacer, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado mora en mí, dice Pablo, y ese es el que produce el pecado y hace el pecado porque yo no lo quiero. Pero no es cuestión de que lo quieras o no lo quieras, es cuestión de que entonces opere el espíritu de vida. Anula la carne y el pecado y la muerte. Y esta es una gracia divina del cielo para usted y para mí. Ay, Dios. Tratar de guardar la ley por medio de la carne da por resultado la muerte y la desgracia. Me voy a portar bien, hermano, ahora sí, de aquí para adelante. Les platico una, se van a reír. Pero había un profeta muy reconocido y que daba unas profecías y se cumplían. Entonces, esto me lo platicó un pastor de allá de Estados Unidos, de Canadá. Entonces dijo, llegó el profeta a la iglesia, iba a hablar, dijo, hermano, ¿tiene alguna necesidad así importante en la iglesia? Que esté dañando a la iglesia o que esté, ¿verdad? Para saber qué es lo que vengo a hacer yo aquí. Entonces le dijo, mire, lo único, ese que está sentado adelante, ¿lo ve? Sí, ese que trae una camisa así con rayitas azules y un pantalón azul y zapatos negros. Dice, ese es un desgraciado. Trata mal a su esposa, anda con otras mujeres, ¿verdad? Y la mujer lo perdona y lo perdona y tiene años viviendo de manera incorrecta y lo perdona y lo perdona y lo perdona y yo ya no lo aguanto. Dijo, está bien, muy bien. Y llegó a predicar, el pastor que tiene la voz profética y que lo que dice Dios lo cumple. Y llegó y le dijo, tengo una palabra de Dios para usted. Y entonces dijo, ¿para mí? Sí. Dios me permitió ver en visión que usted está teniendo relaciones con mujeres de la prostitución y está faltándole a su esposa, a su iglesia y a todo, y tiene años en ese pecado y no se convierte. Y el otro se quedó así. Y el Señor me dijo, dile a ese que la próxima vez que haga ese acto va a quedar muerto encima de esa mujer. Lo vi como a los 5 años y le dije, oye, ¿y aquel de que se iba a quedar muerto si lo volvió a hacer? Como sedita, dice. Es el mejor portado de toda la iglesia. Tuvo un cambio tremendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué llegar a esos extremos? ¿Vale más ser obedientes? Facilito y rápido, ¿para qué? Y de buen modo, ¿para qué? No hay vuelta en esto. Dice, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mis miembros, en mí, conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Se acuerda que le puse yo un ejemplo? Hay una nueva creación, es el espíritu de vida. El espíritu de vida va tomando lugar y el espíritu del mundo se va quedando. Queda una nueva criatura.
Diga usted conmigo, somos una nueva creación. Somos una nueva criatura. Somos la iglesia de Jesucristo. Para honra de Dios el Padre. Amén. Un aplauso a Dios. Dios los bendiga. ¿Hay motivos de oración? Sí. Le puedo pedir, hermano, que usted dirija la oración, pero primero levanten las ofrendas. ¿Está bien? Vamos a honrar a Dios con las ofrendas y los diezmos.